a iniciar con la primera ponencia y voy a presentar al doctor Mauricio León. El doctor Mauricio León hará la ponencia Música en Oncología, ¿son compatibles? Y voy a hablar brevemente sobre el doctor León para que lo conozcan un poco más quienes aún no lo conocen. El doctor Mauricio León es cirujano oncólogo con posgrado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas del Perú. Es director de la Liga contra el Cáncer. Es jefe del servicio de mastología en la Clínica Ricardo Palma de Lima. Es cirujano oncólogo de Oncosalud en Perú. Es director médico del Centro Detector del Cáncer. Presidente de la Asociación Mauchis contra el Cáncer. Es profesor y coordinador de la Escuela de Posgrado de Medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, del Perú. Es columnista de la revista digital Ética. Doy la bienvenida al doctor Mauricio León para que inicie su interesante ponencia. Gracias, Jimena. Gracias por la presentación. Agradezco primero a ti en tu persona y a Sanarte Perú en la persona de Sandra Casinelli, que nos hemos reunido un par de veces en Lima, en estar presente con ustedes en algo que es novedoso en realidad, en el primer evento de el canto como terapia. Hemos escuchado ayer a un muy amigo mío de mi universidad, el doctor Nakasato, a Yuri Nakasato, desde el punto de vista reumatológico, lo que tiene que ver el canto en la medicina en realidad. Vamos a escuchar más tarde a una oftalmóloga, a una doctora médica en oftalmología, hablando sobre el canto, y después mañana a un neurólogo. Y hoy día a mí me toca hablar sobre canto y oncología. Yo había escuchado en realidad mucho sobre esto, pero nunca había leído, digamos, papers ni estudios sobre algo serio y algo contundente y algo concreto sobre el canto y su ayuda en pacientes oncológicos. Hoy día les he traído más o menos unos artículos que he encontrado que son muy serios y a ver lo que finalmente, si sacamos una conclusión, si ayuda el canto o no a la oncología, que es mi especialidad. Oncos en griego es tumor, logos es tratado. Sería el tratado de los tumores o el tratado el estudio de los tumores. En este caso, si es cáncer, los tumores malignos. Voy a pasar a compartir mi pantalla para que vean mi presentación. Entonces, ¿está? No sé si se ve bien. Ahí la estoy compartiendo. Sí se ve, ¿no? Entonces, sí. como Jimena dijo, son los sitios donde yo trabajo en Lima. Yo soy cirujano oncólogo, me dedico a operar, ese es mi trabajo todos los días. Entonces tengo 20 minutos para esto y 10 minutos de preguntas. A ver. Un poco lo que he encontrado, ¿qué es la musicoterapia? Entonces, es algo nuevo para mí. En realidad, esto no es que he escuchado en los congresos que voy, en realidad en todas partes del mundo, no es que se escucha, es algo novedoso. Como saben, en la clasificación lo que he encontrado, la clasificación de las intervenciones de enfermería en Estados Unidos define la musicoterapia como el uso de la música para ayudar a lograr un cambio específico en el comportamiento, sentimientos o en la fisiología de los pacientes. Otra definición alemana es el uso sistemático de la música dentro de una relación terapéutica cuyo objetivo es restaurar, mantener y fomentar emocional, física y mentalmente la salud. Y dentro de mi especialidad, que es el cáncer, yo tengo más o menos 20 años ya tratando esta enfermedad, me dedico más a lo que es cáncer de mamas, cáncer de piel y sarcoma de tejidos blandos, y además soy director en la Liga contra el Cáncer, que es ahí lo que son las ligas a nivel mundial. Son fundaciones sin fines de lucro para ayudar a que disminuya la presencia de cáncer en cada país. El cáncer es una enfermedad por la que algunas células del cuerpo se multiplican sin control y se diseminan a otras partes del cuerpo,
lo que finalmente es la causa de su muerte, lo que se llama metástasis, sobre todo cuando envuelve un órgano que es vital para la vida, como los pulmones, el hígado, el cerebro, etc. Existen más de 100 tipos de cáncer, ¿no? Si quieren ver, al final les voy a hablar un poquito sobre lo que es Mauchis, es una plataforma de inteligencia artificial en cáncer, pueden verla en esa página web, les va a ayudar muchísimo lo que es el cáncer en forma gratuita e inmediata. Entonces, ya sabemos lo que es la musicoterapia, ya sabemos lo que es un poquito el cáncer, rápidamente. ¿Y cuál es la evidencia de la musicoterapia en cáncer, lo que he encontrado? Bueno, sí he encontrado muchos estudios, muchísimos estudios, que abarcan desde primer dolor, como dice primer rectángulo en celeste, también trata sobre mejoría en demencia, seguro mañana nos van a hablar sobre eso, el doctor, el neurólogo que nos va a hablar sobre eso, también en nacimientos pretérmino y en cirugía, que es mi tema. Entonces son los artículos que he encontrado. Y acerca del cáncer es la pregunta, que es lo que Milagros Flores me invita a esta charla primero. Entonces, ¿hay evidencia? Sí hay evidencia. He encontrado muchísima evidencia. En realidad, para mí ha sido una sorpresa encontrar tanta evidencia y tantos artículos sobre esto en la medicina que nos enseñan y que dictamos. Yo soy profesor en la UPC. No, normalmente no dictamos un curso de musicoterapia y cáncer, es algo nuevo, es su primer congreso también. Bueno, en realidad no cura ningún tipo de cáncer, pero ayuda. ¿En qué ayuda? En ciertos aspectos como la falta de apetito, es uno, notable en muchas drogas contra el cáncer que producen falta de apetito. Es un armamentario más que mejora esto. Tenemos el cannabis por otro lado, tenemos las drogas que estimulan el apetito, tenemos también el problema de las náuseas, también contra eso funciona. Y no solo de los pacientes, náuseas, ansiedad. La ansiedad también es un problema del paciente oncológico, sobre todo en unas pacientes más que en otras. Y eso no solo para el paciente, sino también para los cuidadores, sean médicos o personal de salud, llámese enfermeras o técnicos de enfermería. Para la fatiga, para la disnea, que significa una falta de acortamiento de la respiración, falta de problemas en la respiración, desesperanza, etc. Entonces tenemos que la evidencia científica sí nos ayuda en todas estas cosas, más no cura el cáncer, obviamente. Hablando un poquito sobre técnicas y objetivos. Técnicas primero es este slide. Hay sesiones individuales, lo que he encontrado en la literatura, y sesiones grupales. Algo así como se hace, como me acuerdo en la época de la universidad, las sesiones grupales se hacían, por ejemplo, en farmacodependencia, en ciertos aspectos de medicina también hay sesiones grupales, sesiones individuales, por ejemplo, la que yo hago con mis pacientes cuando tengo un paciente con cáncer, hablo personalmente con la paciente, con su familia, y trato de curar a la paciente individualmente. Bueno, en esto se puede usar cualquiera de las dos sesiones, individuales o grupales. Y los objetivos, este slide es sobre objetivos de la musicoterapia en oncología. El primer objetivo son 4, mitigar el dolor físico y el sufrimiento del paciente. El segundo, liberar pensamientos y emociones internas malos. El tercero, ayudar al recuerdo de bonitas anécdotas. No puede estar en una quimioterapia y una canción traerle bien llevada por alguien de musicoterapia, una experta como Jimena o alguien llevarlo a ese paciente con una canción, recordar, digamos, un viaje a la canción esta en Hawái o en Lunahuaná o en donde sea que sea bonito para el paciente y trate de pasar el bache más rápido del problema, por ejemplo, de la quimioterapia o de una cirugía, y promover el trabajo en grupo. También ayuda. Vemos esta figura que dice más o menos por ahí, nos vamos a ayudar con la música. Hablando de música terapia en cuidados paliativos o en cuidados terminales, tenemos el terapeuta que es un musicoterapeuta. O sea, no es que yo vengo y contrato a alguien que me haga pues una música y la escucho así nomás, no. Hay gente como Jimena que estudia sobre esto y usa la música como una terapia. Esta música puede ser la música favorita del paciente, la música y el género es diverso. Digamos, a mí me podría parecer que la música clásica deja tranquilo al paciente, pero he leído estudios que en Japón, en el Asia, no son tan proclives a la música clásica, sino más a otro tipo de música. Y pueden ir desde himnos hasta piezas de música clásica en algunas sociedades. ¿Qué quiero decir con esto? Que no toda la música es la misma, ni funciona igual para la misma persona. Eso depende, para eso justamente está el musicoterapeuta. He encontrado también esto.
nosotros en medicina, en oncología y en medicina en general, nos gustan los análisis que se llaman metaanálisis. ¿Qué cosa es eso? Porque un análisis que nos da algo puede ser un análisis que no sea bien llevado, que tenga, digamos, problemas o sesgos, le llamamos nosotros en medicina, o que sea de una población muy chica en hombres, por ejemplo, y no se puede extrapolar a mujeres, o con poca población. Entonces, los metaanálisis son análisis de más fortaleza y de más rigurosidad, porque evalúan varios estudios. Entonces, si un estudio coge 100 pacientes, otros 200, otros 1000 en Italia y otros 500 en Japón, tenemos mucha gente que nos va a ayudar esto a dar mejor información. Como estamos en la época del COVID, también esto se hizo para el COVID en la formulación de las vacunas. Entonces, este metaanálisis que encontré de estos autores, Kohler, San Martín, Gabel, vio la musicoterapia para pacientes adultos con cáncer. Me he pasado esta, un segundo. Entonces, fueron 30 estudios que muestran la musicoterapia y en general tuvo efectos positivos en una amplia gama de resultados. Todos estos pacientes con cáncer, de pulmón en este caso, escucharon música relajante reproducida por un terapeuta en música antes y después de la cirugía. Antes y después 2 horas, 4 horas y hasta un día después de la cirugía. Y vieron eso lo controlaron en varios timing, y vieron que la conclusión era que tenía el paciente menos ansiedad, menor presión arterial, porque a veces hay una presión que uno ve al médico, un paciente ve al médico, tiene hipertensión, está perfectamente bien regulada sus pastillas y solo se llama el efecto de la bata blanca. Ve la bata blanca y se le sube la presión y no se puede operar. Eso me ha pasado a mí un par de veces en mi vida. Entonces, esto disminuye la presión para que el paciente esté más tranquilo y la frecuencia cardíaca. Entonces, parámetros así, más normales, entre comillas, también requieren menos uso de analgésicos. Sabemos que cualquier droga tiene efectos colaterales, como por ejemplo los opiáceos, usamos los opioides cuando el dolor es por cáncer muy agresivo, y eso tiene efectos colaterales como por ejemplo el estreñimiento. Y el estreñimiento severo causa lo que se llama impactación fecal, las heces se ponen tan duras que el paciente no puede defecar y se forma lo que es una obstrucción intestinal realmente, y a veces hay que meterlo al paciente a sala de operaciones. Entonces, con esto requerimos menos analgésicos, para que vean lo importante. Estos son varios estudios, en este caso, el cuadradito a la derecha indica que sí sirvieron, el cuadradito a la izquierda que no sirvieron, y vemos que en el bienestar psicológico de las pacientes, no les voy a hablar uno por uno, pero son los que he encontrado en la literatura, creo que son 17 estudios que en cáncer la musicoterapia nos dio un bienestar psicológico en lo que es ansiedad, depresión y estado de ánimo, indicaron una mejoría significativa, sobre todo en 3 de los estudios. En el que se va más a la derecha, en este y en este. Estos son otros estudios que encontré que también nos daba en 3 de 7 de esos estudios mejor calidad de vida, según el cuestionario que se dio a los pacientes, y en 3 de estos 12 otros estudios, de estos 30 metaanálisis de 30 estudios, vimos que síntomas físicos como dolor y fatiga disminuían significativamente con la musicoterapia, solo como la musicoterapia como variable independiente, como si fuera un analgésico, digamos. Y ahí tenemos las curvas y los estudios. Tenemos otro estudio controlado, aleatorizado y multicéntrico, muy bonito, el efecto de la aromaterapia, en este caso, este es lo que se llama medicina complementaria. Es un estudio controlado y multicéntrico en varios sitios, en China sobre todo. Teníamos un brazo que nos gusta mucho a los médicos y a los oncólogos sobre todo, tener un grupo que recibe la droga, tener un grupo que no recibe la droga y seguirlos en el tiempo, se llama prospectivo, controlar el prospectivo en una cohorte. Y ahí vemos los efectos en un brazo y en otro. Nos gusta mucho en oncología usar ese tipo de estudios. Tenemos un grupo control que no se le dio nada, un grupo que se le puso aromas que le gustaban a la persona, el tercer brazo de la musicoterapia, y el cuarto, aromas más música. Y vimos de que sí tenía impacto en lo que es tanto la aromaterapia como la musicoterapia disminuyen el estrés, ansiedad y dolor en pacientes con cáncer de mama, que es mi especialidad en el postoperatorio. Yo no lo sabía esto y en general lo hacemos en forma empírica. Yo cuando entro a operar, opero 2 casos por día
normalmente uno pone una música y uno se está más relajado. Y eso también para el paciente. Pero si ya llevado por una persona profesional, un psicoterapeuta, ya está demostrado que disminuye el estrés, ansiedad y dolor en pacientes que yo veo como cáncer de mama, y a mí me sitúa en un conflicto, en una pregunta, ¿debería entonces hacer esto a partir de ahora con todos los pacientes que opere en las clínicas donde yo trabajo, ¿no? Porque está demostrado que sí ayuda según lo que vemos las curvas, ¿no? El brazo de control y el brazo donde se hace la intervención, ¿no? Como vemos. Este es otro estudio que la musicoterapia de Doró y Neto reduce las náuseas y dolor en pacientes que van a trasplante de células autólogas de médula ósea. Se aplicaron intervenciones de música, en este caso en vivo. No era un cassette ni un Spotify, sino era una persona que venía a cantar, utilizando métodos y técnicas de musicoterapia por un musicoterapeuta calificado. Esto fue pacientes pediátricos, pacientes niños. Tenemos en el Perú 1.800 niños entre 0 y 14 años al año con cáncer infantil, de los cuales el más frecuente es la leucemia aguda. Entonces, se puede usar en este tipo de niños. La musicoterapia redujo las náuseas y el dolor de los pacientes sometidos a trasplante autólogo de células madre, como vemos, ¿no? Son estudios que he encontrado. Hay un montón de estudios ahí. Ven acá. Por horas de tiempo no voy a desarrollar uno tampoco, porque tampoco las personas que nos escuchan son oncólogos como yo, pero para que vean, musicoterapia reduce el índice de fatiga en pacientes con cáncer de mama que van a radioterapia. Normalmente yo veo todos los días esto, el paciente con radioterapia me dice, doctor, siento fatiga, me canso más rápido que antes. Bueno, con la musicoterapia eso es menor. Eficacia de la musicoterapia en niños con cáncer, ya les he dicho, hay un montón. El anterior son chicos con leucemia, el que les presenté el artículo. Esta es una investigación de musicoterapia en cómo se ve la mujer en el sentido de la estética de su cuerpo, de la imagen de su cuerpo, también ayuda. Ahí vemos que en el mundo el 40% del cáncer de mama, que es el cáncer más frecuente en la mujer en el mundo, es mutilante, sobre todo en países en desarrollo como el Perú, donde no hay mucha, si vas a una clínica, haríamos casi el mismo tratamiento que en Estados Unidos, pero si te vas a media hora de Lima, a provincias, casi no hay especialistas, y muchas veces si hay, amputan la mama, que son técnicas antiguas, que no se deberían hacer a todos. 40% en el mundo se hace la amputación. El efecto de la música en la calidad del sueño en pacientes con cáncer de mama también mejora, y el impacto de la música en la ansiedad en pacientes sometidas a radiación también ayuda a la música, ¿no? Como vemos, tenemos mucha investigación y muchos artículos de estos en mi especialidad, que es la oncología. Y este es un grupo italiano que nos dice que este protocolo debería ser hecho y está haciéndose un estudio controlado, como nos gustan los oncólogos, aleatorizado, o sea, doble ciego, que el investigador ni la persona que se somete saben en qué brazo está, y multicéntrico, son 6 centros, no solo un centro, de pacientes, unos que hacen lo que es la música terapia en casa, y unos pacientes que usan la música por un app, ¿no? Entonces, lo que recomiendan estos autores es 7 sesiones diarias por 30 días por móvil, un día antes del estudio, finalizar los 7 primeros días y 30 días después, y ven lo que significa estas variables: dolor, cansancio, náusea, depresión, ansiedad, somnolencia, problemas de sueño, disnea, que es falta de problemas en respirar, anorexia, que es problemas del apetito, trastorno del sueño y malestar. Entonces, estos son, por ejemplo, es un estudio bonito para pacientes que tienen cáncer y están llevados cuidados paliativos en casa. Cuidados paliativos normalmente lo hace un paciente, por ejemplo, que tiene estadios 4, que ya el cáncer está muy avanzado y la medicina occidental o oriental no le da una herramienta curativa, sino se hace calidad de vida. Esto ayuda, y este es un estudio que mejora muchísimo la calidad de vida, y lo están haciendo, es un protocolo que están haciendo, se está haciendo ahorita en el mundo, todavía no tenemos los resultados, pero es importante. En la revista BMC Palliative Care ha salido. Y este es otro estudio, ya estoy acabando por horas del tiempo, son las 9:30, que usan musicoterapia y también usan lo que es realidad virtual. Yo antes de pandemia me fui a un congreso a Houston y había unas gafas que no se ponía y entrabas como a la luna,
y era un laboratorio que había hecho una droga muy importante para cáncer de mama, y supe lo que es la realidad virtual. Entonces, igual, quieren usar esto para mejorar ciertas quejas en pacientes oncológicos. El equipo de realidad virtual, la conclusión de ese estudio, es gafa montada en la cabeza con un sistema de seguimiento del movimiento de la cabeza. Puedes interactuar con el entorno virtual y consiste en relajarse viendo pasajes creados en una plataforma en particular. Los participantes exploraron una isla, por ejemplo, o caminan a través de un bosque, o observan diferentes animales. Si les gustan los animales, están en un safari en África, o escalan en una montaña, o están nadando en el mar de Hawái, o en el mar de Lima, que es muy bonito, o en el mar de Máncora, de donde sea. Entonces, esto de acá, en pacientes que están yendo a quimioterapia, por ejemplo, esta realidad virtual, esta gafa, este casco, hace que el paciente tenga muchísimo menos ansiedad y al final digamos, las complicaciones de la quimioterapia, que casi está presente en muchísimos tipos de cáncer, sean menores que si no le damos esta realidad virtual, ¿no? Es otro tipo de cómo podemos ayudarnos de la tecnología y de la modernidad y sacarle provecho en favor de nuestros pacientes oncológicos. Y esa fue la última, estamos justo 9:30. Quería hablarles un poquito sobre Mauchis. Mauchis, yo tengo 2 hijos, Micaela y Mauricio. A Mauricio yo le digo Mauchis de cariño. Y de casualidad, hace un par de años, justo antes de pandemia, se creó esta plataforma. Yo soy el presidente de esta asociación sin fines de lucro, que nuestro logo es un lazo con diferentes colores. Cada color representa un cáncer diferente. Es la primera plataforma que usa inteligencia artificial contra el cáncer, de uso 24/7, funciona todos los días del año, y es como que un doctor lo tenga uno en su celular que le puede preguntar lo que quiera. Y esto funciona en países como el Perú, donde el cáncer no es democrático. El que se cura es el paciente que tiene dinero, que vive en Lima, que puede trabajar puede pagar una clínica, pero el paciente que está en provincia, que no llega, que ni siquiera puede venir a Lima por pobreza, no tienen digamos, no tienen una herramienta que es cómo prevenir el cáncer ni cómo tratarlo. Bueno, Mauchis es una herramienta de prevención gratuita. Les quiero pasar este pequeño video para que vean lo que es y cómo se usa. Aparte, Mauchis tiene lo que se llama la caravana andina. Gracias a una empresa privada nos han donado un bus, Mercedes-Benz, de 13 metros, esta es una foto, fui a verlo hace un mes. Tiene su aire acondicionado, tiene un consultorio, tiene un mamógrafo y tiene un ecógrafo, y lo estamos llevando a la Sierra del Perú a hacer chequeos gratuitos de cáncer. Esto es algo nuevo, lo vamos a llevar en un par de meses quizás, para llevar a la Sierra de Cusco primero, uno de Ayacucho, a ver este tipo de pacientes y hacerles chequeo. Así es como va a quedar el bus, es un sueño hecho realidad. Me gusta estar bien. Tenemos influencers que nos han ayudado. Ritter, Majo Mantilla, Maricelo Efio, Alex Lora del Tri. Mauchis. Por eso me gusta Mauchis. Entonces, este es un slide sobre los pacientes. Algún día verlos así sería un golazo. Sabemos que esto ayuda. Este es el QR de Mauchis, es la primera plataforma contra el cáncer que es gratuita. Tenemos 500.000 de preguntas respondidas al mes. Este es el QR, 18.000 seguidores casi. Me fui hace unos meses a Ecuador, invitado por el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Oncología en esta plataforma, que es la única en el mundo que es de uso para población general. Uno le puede preguntar sobre cualquier tipo de cáncer, sobre todo cáncer de mama y cáncer de útero. Estamos desarrollando cada módulo por módulo, pero te responde todo, y a diferencia de Google, todo lo que te responde es validado por oncólogos. Esta es nuestra página web, www.mauchis.org. Y esta sí es la última, me parece. Entonces voy a dejar de compartir para pasar a las preguntas. Creo que tenemos 10 minutos, estamos bien con el tiempo. No sé si se entendió. Sí, doctor Mauricio. Muchas gracias, doctor Mauricio León, por su exposición para iluminarnos sobre distintos estudios que hay sobre musicoterapia en el mundo. La musicoterapia está bastante adelante, con mucha investigación en diversos ámbitos de la medicina.
y realmente hemos visto rápidamente, porque el tiempo no es mucho, algunos estudios que están relacionados con el tipo de cáncer con el que usted trabaja. Tenemos preguntas, voy a leer algunas preguntas del público para usted. Tenemos una pregunta de Angélica Moreno. Gracias al doctor por tan interesante información. El paciente oncológico dura en su quimioterapia una sesión hasta 7 horas. ¿Estamos cerca a que en esas 7 horas lleguemos a tener espacios rodeados de música? ¿Por qué aún no se ha contemplado tan concretamente esto en los sistemas de salud? ¿Sigue siendo un tabú la música en estos espacios? Muy buena pregunta. Bueno, en realidad esto es algo nuevo. Es algo nuevo para mí incluso. Yo tengo en esto 20 años en cáncer, opero todos los días, me he ido a diferentes congresos desde Varsovia hasta Estados Unidos y Suiza y todo. Entonces es algo nuevo, no es que estemos, este es algo nuevo y yo le doy las gracias a ti, Jimena, y a Sanarte Perú, porque ya nos están haciendo, nos empujan a los médicos, a los oncólogos a meternos en esto. Igual que Mauchi, mi plataforma usa inteligencia artificial. La inteligencia artificial está hace muchos años en el mundo. Está en Google, está en Tesla, está en United Airlines, está en muchas empresas. Y en el Perú estamos en pañales, en Sudamérica. Por eso me invitaron a Ecuador. Entonces, no es que esté mal Ecuador ni estemos mal en Perú. Es algo nuevo que es una herramienta. La música no es nueva, pero la musicoterapia en cáncer es algo nuevo. Entonces, no es que estemos mal. Estamos bien en el sentido que estamos haciendo esta charla y que a futuro, como puse el slide, tenemos que ver pacientes en música y que estén mejor, ¿no? Toda herramienta que sirva en un paciente oncológico o en cualquier tipo de paciente se va a utilizar. Eso es lo importante. Otra pregunta de Lourdes Guadalupe. ¿Cuál de los elementos de la música sería el más importante? En realidad eso depende. Depende, hemos visto que en oncología tenemos varias herramientas. Hay desde las gafas estas de realidad virtual. Dentro de la música, ya eso depende del especialista, que en este caso es Jimena, un musicoterapeuta, porque a veces puede ser desde, no sé, una app, una Spotify, a veces puede ser desde música en vivo, como vimos a los chiquitos pediátricos en ese hospital de Italia, que hacían que mejor sea el trasplante de médula. Pero eso ya depende del especialista y depende qué usa, ¿no? La cosa es que lo use. Es como decir, ¿qué droga de quimioterapia es la mejor? Bueno, depende de qué tipo de cáncer y para usar un tipo de droga. Debe ser algo así con la musicoterapia, según lo que he leído. Depende de qué herramienta usemos para tal o qué intervención puede ser radioterapia, quimioterapia, cirugía, etcétera, ¿no? Otra pregunta, doctor, de Edgar Aldo Palomino. Él dice, ¿la música brindada al paciente es todo el tiempo o se la dan dosificada en el tiempo? Eso también depende del caso. Lo que yo he leído es, si por ejemplo es una quimioterapia de 2 horas o de más horas, es todo el tiempo, a menos que el especialista te diga lo contrario. En lo que es cirugía, también es todo el tiempo, desde que comienza la operación, incluso un poquito antes, hasta que termine la operación. Y no solo relaja al cirujano como yo, sino a todo el equipo de trabajo, al anestesiólogo, al mismo paciente, al ayudante, a la circulante o a la enfermera. Entonces, todos si uno entra en una mejor onda, digamos, a la cirugía, va a tener menos complicaciones. Una pregunta más de Silvia Yáñez. ¿Se está aplicando la musicoterapia aquí en Perú para ayudar en el tratamiento del cáncer infantil? Y si es así, ¿dónde? Que yo sepa, no. Que yo sepa, bueno, yo tampoco conozco la realidad de todas las clínicas y hospitales del Perú, pero que yo sepa, no, lo usamos en forma empírica, no como una unidad de musicoterapia. Lo que he leído es que en el futuro necesitamos unidades de musicoterapia dentro de la institución de salud, para que a partir de esa unidad sea usada. Yo, por ejemplo, cuando opero, muchas veces opero con música, pero no es musicoterapia. Es algo empírico que yo lo hago para yo relajarme y operar mejor, digamos, ¿no? Pero como una musicoterapia, como algo, una especialidad, tal cual yo soy oncólogo, o uno es reumatólogo, el doctor Nakasato es reumatólogo, el otro es oftalmólogo, el otro es dermatólogo, el otro especialista es musicoterapeuta.
Entonces, el especialista tendrá que, según su unidad, ver cómo lo pone en un hospital, en una clínica, para su funcionamiento, ¿no? Ahora que yo conozca, de repente Jimena sabe más que yo eso, no como algo profesional, digamos, sino seguramente hay algo puntual y más en Estados Unidos que nos lleva años o en Europa. En Sudamérica tenemos problemas ahora de falta de drogas, por ejemplo, no hay una droga ahora que se llama ciclofosfamida, que es o los taxanos, está muy escaso, el filgrastim. Entonces, tenemos, digamos, ahorita problemas mucho más grandes como para ahorita estar en esto de la musicoterapia, que es muy importante. Pero si ni siquiera tenemos quimioterapia ahora, hoy en día, me llegan WhatsApp de pacientes, doctor, por favor, ¿dónde consigo tal droga, el filgrastim, que es un factor estimulador de colonias? La quimioterapia a veces nos baja las defensas, le ponemos una ampolla para que suba. Eso casi no hay en Lima. Y si no hay en Lima, menos en el Perú. Entonces, ¿cómo podemos hablar entonces, tenemos mucha más falencias que esa? Ojalá que a futuro esto va a desarrollarse poco a poco, supongo, desde ámbito privado a algo público ya, pero en un país lleno de carencias es difícil tener todo, ¿no? Esa es la realidad de nuestro país, ¿no? Y de los países de Latinoamérica. Claro, porque como usted ha dicho, las investigaciones que nos ha mostrado ahora eran todas del extranjero, la mayoría de Estados Unidos, Inglaterra, Italia, de otros países, no de acá. Y lo que queremos justamente con este congreso es un poco, como ha dicho usted, incomodarlos para que pueda esto tomar pie poco a poco también en el Perú y en Latinoamérica. Una última pregunta, doctor Mauricio. Aquí dice, ¿cuáles son las características de un paciente con quimioterapia y qué podemos tener en cuenta en su proceso físico los cantoterapeutas o los musicoterapeutas para no exceder al paciente en una sesión con música? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Depende, en realidad. Hay regímenes, quimioterapia es como decir carro. Hay Toyota, Mercedes, BMW, Audi. Entonces, hay quimioterapia que se cae el pelo, otra quimioterapia que no se cae el pelo, hay quimioterapia cada semana, hay quimioterapia cada 6 semanas, hay quimioterapia que duran un año, hay quimioterapia. Entonces, quimioterapia es un término muy vago, muy grande, simplemente es una droga que se usa, puede ser a través de vena, a través de vía oral. Es algo muy grande y a veces no causa muchos efectos colaterales. Dependiendo qué efecto uno hace digamos, hay un régimen en cáncer de mama que se llama Bonadona, que es muy rápido y son 6 sesiones y casi no producen mucha molestia. Entonces, digamos, yo lo haría en regímenes más fuertes de platino, sales del platino, por ejemplo, que chocan más al paciente, y comenzaría por ese tipo de pacientes, ¿no? En Perú, como bien dice Jimena, no hay casi nada, estamos en pañales, tan igual que la inteligencia artificial en Mauchis. Ya deberíamos tener la inteligencia en el Perú, pero en salud estamos en pañales, como muchas otras cosas, ¿no? En realidad en el mundo tampoco no es que esto esté hace 10 años, toda esta onda es nueva y tiene que instalarse. Yo le dije a Jimena y a Sandra y a Milagros Flores, que la primera oportunidad, yo hablo mucho en congresos de oncología en el Perú, he tenido la oportunidad de hablar en algunos en el extranjero, la primera oportunidad que tenga voy a hablar sobre musicoterapia, porque a veces me piden, doctor, ¿sobre qué tema quiere hablar? Entonces últimamente he estado hablando sobre inteligencia artificial en cáncer. Voy a hablar la próxima vez si me piden, sobre musicoterapia en cáncer, a ver si muevo gente, a ver si esto se puede hacer más grande, porque como hemos visto sí sirve, ¿no? Y si sirve, es un arma más que lo podemos usar. Así es, doctor Mauricio León. Le agradezco muchísimo su presencia, realmente es un honor para nosotros tenerlo aquí en esta segunda fecha del Congreso. Y aquí también hay muchas felicitaciones para la plataforma Mauchis. Estaban pidiendo saber cómo podían contactar eh, la iniciativa Mauchis, cómo podían ponerse en contacto con la iniciativa Sí, Mauchis. es bien sencillo, es bien sencillo. Ahora funciona por Messenger de Facebook, tiene que tener Facebook la persona, no es un app, ahora para que ni siquiera se acumulen o se consuman datos. Uno tiene Facebook y pone en el Messenger, que es el rayito, pone Mauchis, Mauchis, Mauchis. Y de ahí pone aceptar términos y condiciones, no le van a pedir ni el nombre, nada, ni menos dinero, y pueden preguntar inmediatamente cualquier pregunta sobre cualquier tipo de cáncer y se la van a responder inmediatamente
las 24 horas del día, todos los días del año y en forma gratuita. Es como un médico que no se cansa, un médico que siempre está en buen estado de humor y un médico que no cobra. Por supuesto que no reemplaza al médico. Nunca queremos que reemplace al médico, porque el médico es irreemplazable. Pero te ayuda muchísimo en, por ejemplo, doctor, no sé cómo se vacuna contra el cáncer de útero. Te va a decir, mi hijo se puede vacunar contra el PVH, te lo va a decir. ¿Desde cuándo se puede hacer una mamografía? Te lo va a decir. ¿Desde cuándo, cuál es mejor, mamografía o ecografía? Te lo va a decir. Doctor, me ha salido BRAF 4 en una ecografía, ¿qué significa eso? Te lo va a decir. Doctor, ¿qué es la quimioterapia? Te lo va a decir. Doctor, entonces, miles de millones de preguntas que uno puede hacer, te la va a responder en forma inmediata la plataforma Mauchis. Usamos el sistema Watson de IBM. IBM es una empresa gigante, nos cuesta muchísimo dinero y muchísimo trabajo la plataforma y la estamos poniendo gratis al servicio de la gente. Y ya tenemos, gracias a una empresa minera que se llama Pumayo, que su gerente, uno de mis mejores amigos, nos está ayudando y ha puesto esto sobre todas las comunidades donde trabaja esta minera para hacer chequeos gratuitos de cáncer y espero que esto se replique. Mi visión es mi idea y mi sueño, que no solo haya un Mauchis en oncología, que haya un Mauchis para cardiología, que haya un Mauchis para infecciosas, que haya un Mauchis para traumatismos, que la gente desde su celular pueda preguntarle como si fuera un doctor y te va a responder de diferentes especialidades. Yo al menos estoy poniendo mi grano de arena en mi especialidad. Yo vengo este Mauchis, el embajador de la marca es mi hijo, tiene 13 años, es su carita el Mauchis, pero representa el sueño de mi padre. Mi padre fue el doctor Luis León Atoche, falleció en el 2017, jefe de cirugía del Hospital Neoplástica durante muchos años. Yo trabajé ahí más o menos 15 años, mi papá trabajó toda su vida ahí, y él era una persona, un oncólogo, que le gustaba mucho ayudar a la gente. Y este Mauchis está inspirado en el sueño de mi padre. Por eso lo hemos puesto gratis, a pesar que cuesta muchísimo trabajo y muchísimo dinero. Ahora, a fin de año, me estoy yendo a Cochabamba, al Congreso Internacional de Cáncer, en Bolivia. Y así me están invitando a cosas que me parece en realidad un sueño hecho realidad, tratar de poder ayudar a la gente en Latinoamérica para que tengan al menos esta plataforma que no existía. No es que nos hemos copiado de algún sitio. Esta plataforma en cáncer o en salud no existe y menos de manera gratuita. Eso es lo que me ha dicho la IBM, y en los sitios donde yo he expuesto tenemos una página www.mauchis.org. Pueden ver la cantidad de veces, yo creo que en el último año salgo 4 o 5 veces por semana en forma gratuita a hablar sobre esta plataforma de prevención en cáncer. Y bueno, yo espero ser ahora un peón en el trabajo de poner la musicoterapia en agenda, en los oncólogos, al menos que es mi tema. Espero en la liga, ahora donde yo soy director, va a haber un congreso internacional en julio. Espero, si voy a hablar, hablaré sobre inteligencia de Mauchis y sobre musicoterapia. Es un congreso internacional muy importante también. Y bueno, y en todas los ámbitos donde esté, en todas las áreas donde pueda desarrollarme, voy a tratar de ayudar empujar el carro de ustedes también. Muchas gracias y por eso le agradecemos muchísimo. Doctor Mauricio, lo invitamos a que se quede para todas estas exposiciones y sobre todo mañana que vamos a tener la mesa redonda de todos los ponentes para que podamos intercambiar opiniones y hacer el punto final de la situación de este primer congreso. Muchísimas gracias, doctor Mauricio León. Gracias a ustedes, Jimena. Gracias. Tengan buenas noches.